Comenzamos la sesión 28ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia con la parte final del capítulo que va desde el siglo XVII al Vaticano I. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo los contenidos fundamentales del Vaticano II y distinguiendo entre lo que habían sido los textos y lo que era el espíritu del Vaticano he dicho Vaticano II, Vaticano I, la diferencia entre su letra, de la Pastor Eternus, y el espíritu, que era un poco como esta exaltación de la autoridad por la que iban a venir la solución de todos los males. Vamos a comenzar precisamente con toda una serie de indicaciones, tanto del episcopado alemán como del episcopado suizo, ambas aprobadas por Pío IX, donde se recordaba exactamente cuál era el sentido del Vaticano I. Pero antes vamos en los resúmenes estos que os he propuesto, vamos a ver un poco, el resumen de lo que habíamos dicho acerca del texto de la Pastor Eternus. Recordaba que en el origen de esta constitución es que se había pensado realizar una constitución sobre la Iglesia mucho más amplia, pero se veía que era posible que el concilio quedara interrumpido por todos los líos políticos en la Europa de la época, por la posible guerra, y entonces muchos que eran partidarios de definir la infalibilidad pontificia, de la infalibilidad de algún tipo de magisterio concreto, pontificio, pidieron que se tratara, y de ahí que se preparara la constitución Pastor Eternus en torno a la figura, al ministerio, a la misión del sucesor de Pedro. Hubo bastantes discusiones porque en parte del episcopado francés y centroeuropeo es cierto que en algunos había restos de galicanismo, la Constitución quería evitarlo, y luego también, como veremos inmediatamente, había algunos motivos de prudencia porque se pensaba que si se insistía mucho en todas estas cosas sobre el Papa, pues se podía, reavivar otra vez la polémica en torno al sílabus, las reacciones que podrían tener unos gobernantes y otros. Recordad que toda la cuestión del sílabus, muchos, no veían claro que absolutamente todas las proposiciones fueran algo infalible y definitivo, porque entendían que había muchas cosas de tipo prudencial. Hablar de un papa infalible parecería que todo lo que hacía era infalible, y ciertamente ya vimos que no es que eso se decidiera, pero podía dar un poco esa impresión. En concreto, lo que se decidieron fueron estos dos grandes temas: el primado de jurisdicción del Papa y, cuál es, en qué caso se da el magisterio infalible. Respecto al primado de jurisdicción, en el proemio se explica que se va a tratar del primado apostólico, es decir, la continuación de esa misión del sucesor de Pedro. El capítulo primero va a recordar que conforme al Evangelio, Pedro tuvo un lugar especial en el grupo de los apóstoles, era una cabeza visible, recibida por Jesús, establecida así por el mismo Jesucristo. El capítulo segundo explicaba que esa misión de Pedro pasa a los sucesores, el ministerio primacial en concreto, es lo que pasa a sus sucesores como obispos de Roma, y el capítulo tercero ya va a presentar la doctrina sobre cuál es la naturaleza y cuál es el alcance del primado. Aquí se emplea una terminología jurídica que recoge la tradición medieval jurídica como una potestad ordinaria, o sea, ordinaria en virtud del cargo primacial, no por delegación, inmediata sobre cada uno de los fieles y pastores, y suprema porque no hay otra potestad superior. Pero ya os indicaba que esto no quiere decir que fuera absoluta, porque obviamente está limitada por la constitución divina de la Iglesia. Al fin y al cabo, nunca se puede olvidar que primado de jurisdicción indica la obligación en conciencia de aceptar las decisiones pontificias, la cual obviamente siempre requiere una serie de circunstancias. Y por último, respecto a este tema del Vaticano I, el magisterio infalible del Papa. Recordad que no es que se hable de que el Papa sea infalible, sino que determinado tipo del magisterio del Papa tiene la cualidad de ser infalible. Eso se trata en el capítulo cuarto, que fue el más discutido, porque se quería presentar de manera definitiva una verdad que ya había estado en la Iglesia desde los inicios,
y por eso en este texto hay bastantes referencias de tipo histórico. Por supuesto que se estudiaron en todas las discusiones aquellos casos de los errores de los pontífices que se habían dado. Recordad que habíamos hecho referencia a lo de Honorio, a lo de Juan XXII, en fin, algunos casos donde determinaciones de algún papa habían sido corregidas completamente por el sucesor. Pero se explicó que ese tipo de determinaciones no habían sido magisterio definitivo, con lo cual lo que se estaba diciendo de la infalibilidad no se veía, diríamos, oscurecido porque se hubieran dado algunos errores de ese tipo porque eran en un campo menor, eran intervenciones esas de un rango menor. El contenido de la definición es muy sencillo. Cuando el romano pontífice habla ex cátedra, esto quiere decir como pastor y doctor de todos los cristianos, al tratar una doctrina de fe y costumbres de manera definitiva, goza de la misma infalibilidad que tiene la Iglesia, aunque ya vimos que no se acabó de precisar mucho porque iba a haber un documento donde se dijera cuál era la infalibilidad de la Iglesia, que ese documento no se llegó a hacer, pero se dice que el Papa tiene ahí la infalibilidad de la Iglesia. Obviamente ahí tenían que estar incluidas las verdades reveladas, o sea, las que pertenecen directamente al depósito de la fe, y las dificultades estaban si eso se podía extender a verdades o enseñanzas conexas con ese depósito, porque no estaba muy claro si esas otras proposiciones se afirman por fe divina o por otro tipo de asentimiento. Por eso en la fórmula de la infalibilidad se empleaba la expresión tenendam, o sea, había que mantener esas verdades, en lugar de decir credendam, creer, porque no estaba claro si eso se afirmaba o por fe divina o por otro tipo de asentimiento. En cualquier caso, se aceptaba la competencia del magisterio de la Iglesia en ese campo. Y también se puntualizaba que la definición papal no requiere el consentimiento de obispos, ex esse non autem ex consensu ecclesiae, o de fieles, como si fuera una condición jurídica. Ya vimos que con esto se respondía a alguno de los artículos galicanos, aunque evidentemente cualquier definición se tenía que realizar en el ámbito de la Iglesia, se darían con las oportunas consultas, etc. Bien, pues dicho esto, que es un resumen de lo que habíamos tratado el día anterior, vamos a pasar a, digamos, a las explicitaciones que hubo de este decreto por parte de los obispos de la época. Aquí lo tenéis en el apartado 4.4, página 310, precisiones magisteriales posteriores sobre la Pastor Eternus. En Alemania, que recordáis que se estaba dando en ese momento la unificación, el Concilio Vaticano I tuvo repercusiones civiles. Primero hubo algunos que no lo quisieron aceptar y se organizó el cisma de los veterocatólicos. Pero, digamos, eso era una cosa más bien intraeclesial. Pero en el momento de la unificación alemana, cuando el canciller Bismarck quería unificar Alemania en torno a Prusia, vio la ocasión de denunciar los concordatos que había entre los diversos, digamos, estados que conformaban el Reich, el Segundo Imperio Alemán, porque pensad que el Segundo Imperio Alemán en realidad era federación de toda una serie de entidades que tenían su propio rey o su propio príncipe, muchas de ellas tenían su concordato con la Santa Sede. Entonces, claro, Bismarck, que quería una unificación, con esto vio el cielo abierto, porque venía a decir, como ha cambiado la constitución de la Iglesia por el Vaticano I, pues ahora ya los concordatos los mandamos a tomar viento, porque como han cambiado las cartas de la baraja, pues nosotros la cambiamos también. Obviamente era una excusa, porque aprovechada por los gobernantes en ese punto francamente opuestos al catolicismo. Es cierto que Bismarck, andando el tiempo, pensó que frente a las amenazas socialistas podían ser muy útiles las alianzas con los católicos, pero en este primer momento hubo esa lucha cultural, lo que se llamó la Kulturkampf, contra los católicos. Y en este contexto, los obispos en Alemania tuvieron que explicar cuál era el sentido del primado de jurisdicción hicieron una declaración colectiva sobre el sentido del concilio, una declaración que fue aprobada por el mismo Pío IX. Se explicaba ahí con claridad que la definición del Vaticano I no eliminaba el ministerio episcopal, porque los obispos seguían siendo verdaderos pastores de las diócesis, sino que se recordaba que el Papa tenía la facultad de intervenir para salvaguardar la unidad de la Iglesia, y ese era el sentido del primado de jurisdicción. Veréis que son digamos, una carta muy, muy bien pensada, muy bien escrita, y la lástima es que esto no hubiera salido directamente en el texto del Vaticano I.
porque ya os dije que la interpretación del Vaticano I, por desgracia, tuvo mucho más de ese espíritu, diríamos, de fiarlo todo a la autoridad, en lugar de ir a la letra misma. Ya digo que os pasó con el Vaticano I, pasó algo parecido a lo del Vaticano II, y es una lástima que estos textos, sea de los obispos alemanes o de los suizos, no estuvieran integrados en la misma Constitución y se hubieran evitado bastantes problemas. La dificultad es que muchos en el fondo seguían viviendo con esa ilusión del espíritu del Vaticano I, de una ultraautoridad como solución de todos los males. Los obispos alemanes, ya os digo, tuvieron que precisar las cosas y fijaos. Dice, ciertamente, según estos decretos, la potestad de jurisdicción eclesiástica del Papa es potestad suprema, ordinaria e inmediata. La suprema potestad de gobernar, que ha sido comunicada al Papa por Jesucristo, Hijo de Dios en Pedro, tal, se extiende a toda la Iglesia y por ello también a cada una de las diócesis. Y no es una facultad que consista solo en algunos derechos reservados. Dice, lo que pasa es que esta doctrina no es nueva. Dice, es una verdad de fe católica conocida ya y que antes había sido, digamos, presentada contra errores de galicanos, jansenistas o febronianos. Y se recuerda que no es que por el Vaticano I el Papa pase a ser obispo de todas las sedes episcopales, no. Dice, el obispo de Roma no es el obispo de Colonia o de Bratislava. Lo que pasa es que por ser obispo de Roma es Papa y por eso es cabeza de la Iglesia y su potestad papal está vigente en todo momento. Y digamos, tiene fuerza respecto a todos y dentro de esa autoridad papal le corresponde el que cada obispo vigilar para que cada obispo cumpla íntegramente su ministerio con las funciones que le son propias y si el obispo está impedido o hay alguna necesidad, pues es derecho y deber del sumo pontífice poder intervenir como papa y disponer cosas de esa diócesis. Pero dice, esto evidentemente no ha cambiado las cosas, porque no es que el papa haya sido convertido en un príncipe absoluto, repito, los obispos alemanes están aquí explicando el texto. El problema es que muchos, en su lectura del espíritu del Vaticano I, sí querían ese príncipe absoluto, pero por eso los obispos alemanes recordaron que no ha sido hecho un príncipe absoluto y como además era infalible, absolutísimo. Dice, esto es absurdo. Y recuerdan, en primer lugar, la potestad eclesiástica del pontífice es esencialmente diversa de cualquier principado civil y la plena y suprema potestad del gobernante de un territorio respecto a las cuestiones civiles, eso no es negado por los católicos. El gobernante tiene pues su misión propia, su autoridad propia, etc. Dice, pero es que además ni siquiera respecto a cuestiones eclesiásticas el Papa se puede denominar monarca absoluto, puesto que está subordinado al derecho divino y obligado a aquellas cosas que Cristo ha dispuesto para su Iglesia. O sea, recuerdan los obispos que el Papa no puede cambiar ni la fe, ni los sacramentos, ni la doctrina, que no, que eso depende, eso ya viene dado de Cristo. No puede cambiar la constitución de la Iglesia dada por su fundador, al modo que un legislador civil puede cambiar la constitución del Estado. Como si esto fuera, no, aquí nos reunimos y lo cambiamos, igual que en un Estado cambian la constitución. No, en la Iglesia esto era completamente absurdo. Fijaos que los obispos alemanes conocían muy bien esta acusación porque esta era la acusación que los protestantes habían hecho a los católicos desde la Reforma, que el Papa puede inventar ritos, cambiar dogmas, hacer lo que le dé la gana. Los católicos habían dicho, no, el Papa no puede hacer eso. El problema es que en la cabeza de algunos católicos, digamos, por esto de esta borrachera del espíritu del Vaticano I, exaltaban la autoridad pontificia a algo que no tenía fundamento en la letra del Vaticano I. Por eso seguía diciendo que, digamos, la constitución de la Iglesia en lo esencial se funda en la ordenación divina y está fuera del alcance de cualquier disposición humana arbitraria. Y dice que en esta misma fundación, esta institución divina, está el ministerio del sumo pontífice, está establecido el episcopado, al cual le corresponden pues, una serie de derechos y obligaciones. Por eso dice, se entiende de manera completamente errónea los decretos del Vaticano, deduciendo de ellos que la jurisdicción episcopal ha quedado absorbida por la papal, o que el Papa se ha colocado en el papel de cada obispo, o que los obispos serían meros instrumentos del Papa, como si no tuvieran responsabilidad alguna. Y fijaos esta frase tremenda que dijeron los obispos. Es especialmente necesario que rechacemos esa afirmación. La Iglesia Católica no es una sociedad tal en la que esté vigente ese axioma inmoral y despótico, según el cual
por el mandato del superior, se está libre de la propia responsabilidad. O sea, lo que luego se llamó la obediencia debida, ¿no? Yo como he obedecido al superior ya no tengo ninguna responsabilidad. No, no, no. Cada uno tiene su responsabilidad y la obediencia al superior tiene sus límites. Es lo que están diciendo aquí. Claro, como veis, eran frases muy, muy fuertes, muy, muy claras, teniendo en cuenta lo que pasaría en Alemania unos cuantos decenios después, que algunos se basaron, no es que yo como he obedecido lo que decía el Estado ya no tengo responsabilidad. No, no, cada uno tiene su propia responsabilidad y eso comienza a darse en la Iglesia. Y luego dice, finalmente, la opinión de que el Papa, en razón de su propia infalibilidad, es un príncipe absolutísimo, supone un concepto completamente erróneo del dogma de la infalibilidad papal. Como el Concilio Vaticano ha expresado con términos claros y como consta por la naturaleza misma de las cosas, esta infalibilidad se restringe a una propiedad del magisterio supremo papal y coincide con el ámbito del magisterio infalible de la propia Iglesia, y está ligada a la enseñanza contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, así como a las definiciones del magisterio eclesiástico ya emanadas. Por lo tanto, dice, con esta Constitución, con la Pastor Eternus, no ha cambiado lo que tiene que ver con el gobierno del Papa, con lo cual la excusa de Bismarck de que había que denunciar los concordatos pues carecía completamente de sentido. Y no solo los obispos alemanes, sino también los obispos suizos, donde había algunos problemas parecidos, la Federación Suiza de ataques a los católicos lo tuvieron que explicar. Esta es más breve, pero también fue aprobada por Pío IX. O sea, Pío IX aprobó la carta anterior y esta otra. Dice, es pues la revelación dada por Dios, el depósito de la fe, digamos, ese es el campo de la infalibilidad. El dominio perfectamente determinado y estrictamente y exactamente circunscrito sobre el cual pueden extenderse las decisiones infalibles del Papa y respecto al cual la fe de los fieles puede estar sometida a nuevas obligaciones. La suprema autoridad magisterial de la Iglesia ha sido otorgada al Papa de tal manera que la asistencia del Espíritu Santo, sabéis, por tanto, no se trata de una nueva revelación, eso había sido excluido en el mismo Vaticano I y se hablaba solo de asistencia, dice la asistencia del Espíritu Santo, es decir, la gracia de Estado para ejercer la infalibilidad, se le ha prometido y entregado únicamente para conservar pura de todo error la doctrina sobre la fe y las costumbres, divinamente revelada y transmitida por la tradición y no para otro fin. O sea, la infalibilidad es conservar pura la doctrina, no ir añadiendo lo que a cada uno le pudiera parecer bien. No depende en modo alguno de su capricho o de su gusto el hacer que una u otra doctrina sea objeto de una definición dogmática. Está vinculado y limitado por la revelación divina y las verdades que contiene. Está vinculado y limitado por los símbolos de la fe que ya existen y por las precedentes definiciones de la Iglesia. Finalmente, está limitado por la doctrina divinamente revelada que afirma que junto con a la sociedad religiosa existe la sociedad civil y que además de la jerarquía eclesiástica existe el poder de los jefes temporales, investidos en su dominio de una soberanía plena, y a los que se debe obediencia en conciencia en todas las cosas moralmente permitidas y que están bajo el dominio de la sociedad civil. O sea, como veis, no solo recuerda cuáles son los límites de esta definición pontificia sobre el magisterio infalible, sino que además explica que no por esto es que resulta que ahora el Papa es el rey o el soberano de toda la tierra. Ya digo, esto eran lecturas que no tenían nada que ver con la letra del Vaticano I. Bien, pues dicho esto, cerramos ya, diríamos, la parte del Vaticano I y vamos a decir unas pocas cosas sobre el magisterio en la Iglesia después del Vaticano I, en temas de eclesiología. Tenemos a León XIII, que hizo una gran cantidad de encíclicas, y una sola y algunas de ellas sobre la Iglesia. La más conocida es la Satis Cognitum. Tuvo también encíclicas sobre las iglesias de Oriente. En su época hubo una gran actividad diplomática y política de la Santa Sede. Pensad que como ya no había estados pontificios, digamos, simplemente el Papa estaba como prisionero en las basílicas o en los palacios, pero no tenía un territorio en el que gobernar. Esto se arreglaría con los pactos lateranenses, pero eso sería en el 1929, con Pío XI. Los pontificados de León XIII y San Pío X tuvieran así como ese carácter precario en cuanto al gobierno del Papa. Y también tuvo toda una serie de textos en los que hablaba de la relación
con el Estado. Y ahí se desarrolló un poco esta noción de sociedad perfecta. Sociedad perfecta quiere decir que la Iglesia tiene los medios para conseguir sus fines, igual que el Estado. Aquí de nuevo esto se traduce en general y he seguido esta costumbre, traducir res pública por Estado, pero res pública es más amplio porque sería la organización civil, del poder civil. El Estado es una forma de organización pues muy característica después de la Revolución Francesa, etcétera, pero antes de todo esto había otras formas de organización civil que sería un poco, diríamos, anacrónico entenderlas por Estado, pero bueno, nos entendemos, o sea, se está refiriendo aquí a lo que es la organización civil. Recuerda León XIII que está por una parte la autoridad eclesiástica, está la autoridad civil, cada una es suprema en su género, cada una tiene límites determinados en los que se desarrolla la acción propia, y por eso dice que en lo que en las cosas humanas es de algún modo sagrado, todo lo que pertenece al culto de Dios y la salvación de las almas, eso le corresponde a la potestad eclesiástica, mientras que lo que tiene que ver, lo que es de tipo civil o político, eso depende de la potestad civil, y recuerda la frase característica de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aunque obviamente puede haber circunstancias, puede haber cambios, puede haber, digamos, ámbitos en los cuales la colaboración sea muy útil para ambos. Lo que dice León XIII es que de ninguna manera se podía tolerar que la Iglesia estuviera sujeta a la potestad civil en el desempeño de sus deberes, o sea, que el Estado interviniera en aquellas cuestiones que son propiamente del ámbito religioso. Eso sería un atropello del orden, dice, sería anteponer lo que es natural a lo que está por encima de la naturaleza. Y dice además que con esto habría males, evidentemente, para ambas potestades. Y continuando un poco la argumentación, dice, tales doctrinas que la razón humana no aprueba y que son de suma importancia para la disciplina civil, los romanos pontífices antecesores nuestros, entendiendo bien lo que de ellos pedía el cargo apostólico, no consintieron en modo alguno que se propagaran impunamente. O sea, habían recordado el papel que tiene la potestad eclesiástica, y de nuevo se cita la carta que vimos, Miraribus, de Gregorio XVI. Fijaos, ahí explica León XIII, Gregorio XVI condenó con grande gravedad de sentencias lo que ya entonces se proclamaba, que en cuestión de religión no hay distinción alguna. O sea, como veis, siempre es la condena del indiferentismo, que cada uno puede juzgar de la religión lo que mejor le plazca, que nadie tiene otro juez que la conciencia, que es además lícito publicar lo que cada uno sienta e igualmente lícito tramar revoluciones en el Estado. Y luego Pío IX volvió otra vez en este campo. Por ello, diríamos, León XIII estaba diciendo que si el Estado tiene que buscar el bien de toda la sociedad y colabora con la Iglesia en el bien religioso, no puede ser que se fomente de igual manera cualquier tipo de religión o cualquier tipo de asociación. Era un poco la idea de fondo. Esto un poco como retomando el magisterio que habíamos visto de las relaciones Iglesia-Estado. Pero también hay todo otro núcleo, el que tiene que ver con, digamos, más dogmático, la Iglesia como cuerpo de Cristo, y este es el que tenéis en la encíclica Satis Cognitum. Recuerda aquí que la Iglesia ha sido, tiene una profunda unidad interior, por eso aunque hay muchas comunidades decimos creo en una sola Iglesia, la idea de la Iglesia como un edificio místico, y explica cualquier otra que fuera de esta se imagine, al no ser fundada por Jesucristo, no puede ser la verdadera Iglesia de Jesucristo, la continuidad entre la Iglesia católica y lo que Cristo ha fundado. Como en ella pues tenemos los medios para la salvación. Recuerda también el que la fundó única, la fundó también una, es decir, de tal naturaleza que cuantos habían de formar parte de ella habían de estar unidos entre sí por vínculos tan estrechos que de todo punto formaran una sola nación, un solo reino, un solo cuerpo y un solo espíritu, la cita de Efesios. Dice, pero el necesario fundamento de tan grande y absoluta concordia entre los hombres es el acuerdo y unión de las inteligencias, de donde naturalmente se engendra la conspiración de las voluntades y la semejanza de las acciones. Y diríamos, por eso hace falta la unidad en la fe.
también dotó a la Iglesia del espíritu de la verdad, y la misión de la Iglesia fue siempre conservar esa unidad y esa doctrina que proviene de Cristo. O sea, como veis, era sacar un poco conclusiones de lo que se había dicho en el Vaticano I aplicadas a la noción de Iglesia como cuerpo de Cristo. Esto es importante porque en general, tanto en León XIII como en otros pontificados posteriores, algunas de las cosas que se habían preparado como borradores para el Vaticano I y que no llegaron a aprobarse, en alguna encíclica o en alguna carta, pues diríamos, se iba sacando ese material o temas parecidos. También aparece la relación de la Iglesia con la Eucaristía, la Eucaristía como sacramento de unidad, las relaciones que hay entre el Papa y los obispos, ya digo, desarrollando temas que no se habían podido tratar en el Vaticano I. Tenéis aquí los textos, se recuerda, pues, hace como una relectura de lo del Vaticano I, se dice que no es que el Papa tenga simplemente una primacía de honor, sino que tiene verdadera autoridad y una autoridad suprema, y que lo que pasa es que esto no se opone a que los obispos tengan realmente su misión. Tiene realmente un papel. Cada uno de los obispos está individualmente sujetos al romano pontífice, el mismo colegio de los obispos también, pero eso no quiere decir que no dejen de tener su propia misión y su propio papel. Y dice que no hay inconveniente en que los mismos súbditos, los fieles, estén sometidos a una doble potestad, porque una está ordenada a otra. O sea, el Papa está por encima de los obispos, ahí no hay ningún desorden. Y recuerda también que los mismos romanos pontífices, dice, quieren más que nadie que se conserve cuanto en la Iglesia ha sido divinamente constituido. Dice, y por eso, así como defienden su propia autoridad con el cuidado y vigilancia que es debido, así se han esforzado y se esforzarán constantemente porque a los obispos quede a salvo la suya. Es más, y aquí cita una cosa de San León Magno, cuánto honor, cuánta obediencia se tributa a los obispos, todo lo consideran ellos como tributado a sí mismos. Ahí León XIII está citando alguna, no recuerdo si de San León Magno, de San Gregorio Magno, la idea de que el mismo Papa velaba para que los obispos mantuvieran sus derechos y, digamos, cumplieran sus obligaciones. Por otra parte, también la cuestión de las actividades de apostolado, eso llevó a la organización del laicado. Es cierto que en una gran dependencia de la jerarquía, pero como había todos esos movimientos contrarios a la fe o contrarios a la Iglesia, pues la misma jerarquía alentó a los laicos que se organizaran a favor de la Iglesia. Y luego es interesante un texto que en cierto modo es un contrapunto a lo que hemos dicho de este espíritu del Vaticano I, de esta exaltación de la autoridad y la restauración y todas estas cosas. León XIII, que conocía muy bien a Santo Tomás, no olvidéis nunca que es el Papa de la Aeterni Patris, el que recordó la importancia de volver a Santo Tomás, sacó este documento limitando una serie de prácticas que tenían su origen en la Compañía de Jesús sobre la cuenta de conciencia a los superiores. Resumiéndolo muchísimo, como la Compañía de Jesús no era una orden de tipo capitular, que funcionara por capítulos, como las órdenes mendicantes, los súbditos daban cuenta de su conciencia a los superiores para que los superiores pudieran mandar de un sitio a otro, diversas misiones. San Ignacio parece que dudó bastante antes de poner esto, aunque el sacro maestro del palacio el maestro del teólogo pontificio de la época le dijo que bueno, que lo podría poner, porque claro, era mezclar cuestiones del fuero de conciencia con cuestiones del gobierno, lo cual siempre todo el mundo sabía que la jurisdicción eclesiástica se trata de cosas externas. Hay una cosa que es lo del algún tipo de absolución en el fuero interno, pero eso es otra cosa que no nos interesa ahora. El caso es que este tema de la cuenta de conciencia, o sea, que los súbditos tuvieran que manifestar su conciencia a los superiores, se había ido extendiendo, y el Papa esto lo cortó radicalmente con la carta Quem Admodum. Era propiamente de una de las congregaciones, no sé si la de religiosos, creo que la de religiosos cortó esto. Y esto luego pasó al derecho canónico.
Dice, puesto que algunas veces la manifestación de la conciencia estuvo permitida en sus constituciones, a fin de que los principiantes aprendieran de sus superiores, expertos más fácilmente el arduo camino de la perfección en sus dudas, ahora acontece por contra que algunos de estos, de los superiores, han impuesto esa investigación íntima de la conciencia, que está reservada únicamente al sacramento de la penitencia. O sea, lo que está diciendo León XIII, mire usted, una cosa es cuando alguien se confiesa y ahí se le absuelven sus pecados, y otra cosa es el superior que gobierna, y para gobernar no puede estar indagando la conciencia de los súbditos. Esto Santo Tomás lo tenía nitidísimo, por otra parte, Santo Tomás y prácticamente todos los grandes autores de la Edad Media. Dice, el arbitrio de los superiores llegar al extremo de que pudieran denegar a los súbditos algún confesor extraordinario, también cuando éstos lo necesitaban grandemente para aconsejar su propia conciencia. O sea, como si el superior, por sus narices, tenía que decir con quién se confesaba cada uno. Es cierto que en una comunidad pues tenía que haber una organización, un orden de confesores, pero puede darse el caso que alguien tuviera que consultar a otro confesor. Dice, se extendió por abuso hasta el extremo de que fueran ellos los superiores quienes permitieran acceder a la Sagrada Comunión a su antojo o la prohibieran a veces absolutamente. O sea, como el superior jugando a ser el padre espiritual. Su santidad irrita, o sea, declara irrito, declara inválido, abroga y en adelante declara de ningún valor cualesquiera disposiciones, en cuanto regulan por su nombre y de cualquier otro modo la manifestación íntima de la conciencia, o sea, que no valía la trampa de cambiar el término cuenta de conciencia a otra cosa. Todas esas cosas quedan abrogadas. Suprime cualesquiera usos sobre esta materia o costumbres aún inmemoriales. Por eso la Compañía de Jesús tuvo que pedir luego a Pío XI, digamos, como una dispensa de esto para poder seguir manteniendo la cuenta de conciencia. Dice, es más, a los mencionados superiores o superioras de cualquier grado o preeminencia, rigurosamente se les prohíbe que induzcan a sus súbditos directa o indirectamente, por precepto, consejo, miedo, amenazas o halagos, a que les hagan a ellos mismos una manifestación de conciencia de ese tipo. Dice luego, otra cosa es que el súbdito pues tenga confianza y quiera espontáneamente abrir su arma a los superiores a fin de recibir algún consejo. Perfecto. Pero eso no se puede poner como una obligación. Y luego, por último, su santidad amonesta a los prelados y superiores para que no denieguen a sus súbditos el confesor extraordinario cuantas veces ellos lo reclamen para aconsejar su propia conciencia, pero de manera tal que sus superiores de ningún modo indaguen la razón de la petición ni se les explique por qué aquellos la hacen. O sea que, como veis, es muy interesante porque en medio de todo ese espíritu del Vaticano I, de la autoridad, que aquí todo es someterse a los superiores y ya con eso está todo solucionado, León XIII recordó que no, la conciencia tiene unos derechos y mire usted, el superior le corresponden toda una serie de cosas, pero no le corresponde gobernar la conciencia. Ahí cada uno tendrá que aconsejarse con su confesor o ver cómo, pero eso no es un campo en el que pueda entrar el superior. Y ya por último, para cerrar este tema, decimos algo de la actividad de San Pío X. Tuvo una actividad, digamos, reformadora enorme, con reformas que tuvieron que ver con la vida parroquial, santidad de los sacerdotes, comunión de los niños, el canto la misma reforma del canto gregoriano para que, digamos, el canto en la iglesia fuera más sacro y no un remedo de las operetas de la época. También una reforma del breviario, que esa no estuvo para nada acertada, porque por reducir el breviario acabó con una distribución de los salmos que tenía ya prácticamente 13 o 14 siglos, pero bien, eso se estudiaría en otro contexto. Respecto a las enseñanzas sobre la Iglesia, va un poco en la línea de lo que hemos visto en León XIII, la idea de la Iglesia como sociedad perfecta, o sea, la Iglesia tiene su propio ámbito, el Estado no debe intervenir en esas cosas. También habló de la Iglesia como cuerpo místico, el tema de la maternidad de María sobre la Iglesia, lo encontramos de vez en cuando, también en línea con el planteamiento acerca de la corredención mariana. Diríamos que la aportación en cosas eclesiológicas fue el tema del modernismo. El modernismo, sabéis que era una herejía que tenía más que ver pues con, venían a decir que no podemos tener un conocimiento de las verdades de la fe, que ha habido pues como un espíritu así religioso que luego se ha plasmado en religiones, en dogmas o lo que sea, pero no es que realmente conozcamos las cosas. Era una mezcla de, digamos, del agnosticismo kantiano con, digamos, otras teorías de la época, y claro, el Papa vio que esto
era la destrucción de la misma revelación cristiana, en nombre de un relativismo, o sea, el relativismo filosófico de toda la vida, solo que planteado un poco pues, conforme a las corrientes de la época. En realidad, más que modernismo, habría que haberlo llamado, no sé, retroilustración o tardo ilustración, porque en realidad de moderno, como ya en el siglo, principios del siglo XX, las bases de una ciencia absoluta que mandaba la religión como refugio de los ignorantes ya se estaban prácticamente resquebrajadas, pero se eligió ese nombre modernismo. Y también en este contexto se recomendó mucho el estudio de Santo Tomás de Aquino. Y el problema es que a veces se planteó casi como si hubiera que ser tomistas por decreto, y a Santo Tomás o se le comprende y uno lo acepta porque se da cuenta de que supera a otros planteamientos filosóficos, o si no, digamos, se provoca, como de hecho provocó, una reacción posterior. Pero bien, eso nos interesa ahora menos. El caso es que en la condena de errores modernistas, que ya digo, básicamente era un relativismo, en el que decía, pues no podemos conocer la verdad acerca de Dios, todo lo que hay en la Escritura son fábulas, Cristo no era verdadero Dios, Cristo creía que el fin del mundo era inmediato, no quería fundar ninguna iglesia, bien, todo ese tipo de cosas San Pío X las corrigió. Por ejemplo, condenó esta proposición: fue ajeno a la mente de Cristo constituir una iglesia como sociedad que había de durar por una larga serie de siglos sobre la tierra. Más bien, en la mente de Cristo, el reino del cielo estaba a punto de llegar juntamente con el fin del mundo. Ya veis que hacían una lectura pues completamente errónea de los discursos escatológicos del Señor. Decían que la constitución de la iglesia no es inmutable, sino que pues va evolucionando, como evolucionan todas las cosas. Los dogmas, los sacramentos y la jerarquía, pues son, para los modernistas, son solo interpretaciones o desenvolvimientos de la inteligencia cristiana, pero no una cosa que haya sido establecida por Cristo. Fijaos otra respecto al papado: Simón Pedro ni sospechó siquiera jamás que le hubiera sido encomendado por Cristo el primado de la Iglesia. Sí, hombre, si entendemos por primado hacer el derecho canónico, ciertamente no, pero que tenía una misión respecto a toda la Iglesia, eso también es bastante claro. O luego decir que la Iglesia romana se convirtió en cabeza de todas las iglesias no por ordenación de la divina providencia, sino por circunstancias meramente políticas. O sea que, como veis, en este otro párrafo viene un poco el resumen, viene a decir que tenemos como ese sentimiento religioso que luego se expresa en dogmas, en prácticas, en instituciones, como esa inmanencia vital, esa captación de lo absoluto, y por tanto pues eso tiene que ir evolucionando según evoluciona todo, y por tanto pues lo que sea la disciplina de la Iglesia o sus dogmas o lo que sea, pues eso va dependiendo de cada época, y fijaos cómo lo explica aquí. Al modo que la Iglesia se dice haber emanado de la colectividad de las conciencias, de igualmente la autoridad emana vitalmente de la misma Iglesia. O sea, esto simplemente es algo pues fruto de una experiencia religiosa, no porque Cristo hubiera querido establecer nada. El Papa condena, evidentemente, todo este tipo de cosas. Y esto siempre, digamos, en ese espíritu de libertad. Vivimos en una época en que el sentido de la libertad ha alcanzado su más alta cima. Bueno, si habría que ver en concreto, parece que no era tanto, pero bueno, esa idea se hacían. En el Estado, la conciencia pública ha introducido el régimen popular, sí, por ejemplo, como Napoleón, de lo más popular. Pero la conciencia, lo mismo que la vida, es una en el hombre. Si pues no quiere levantar y fomentar en las conciencias de los hombres una guerra intestina, la autoridad de la Iglesia tiene el deber de usar de las formas democráticas, tanto más cuanto que de no hacerlo le amenaza la ruina. O sea, como si la Iglesia tuviera que adaptarse a las modas del momento y no dependiera de una institución por parte de Cristo. Bien, podéis leer todo el texto porque realmente es muy interesante. Y ya para terminar, cerramos con una intervención de San Pío X no muy conocida, en la que precisaba, esto tiene que ver también con la Iglesia, cuál es el contenido de la vocación eclesiástica. Frente a cosas que venían, pues de todo el planteamiento ignaciano, de hay que tener, por lo menos tal como lo entendían algunos, que había que tener como esa experiencia o esa, digamos, tener una consolación para saber cuál es la vocación sacerdotal o cosas de ese estilo, pues recordó que la esencia de la vocación no dependía ni de una supuesta experiencia mística, ni de subjetivismos, de que uno se siente llamado, cosas de ese estilo. Fijaos cómo lo solucionaron de una manera muy precisa. Nadie tiene jamás derecho alguno a ser ordenado antecedentemente a la libre elección del obispo. O sea, obviamente tiene que haber una elección por parte del obispo. Y fijaos que esto es lo importante, que la condición que se debe dar por parte del ordenando
y que se llama vocación sacerdotal, no consiste de ningún modo, por lo menos necesariamente y de ley ordinaria, en una cierta aspiración interior, interna aspirazione del sujeto, o en invitaciones, invitamentis del Espíritu Santo para que abrace el sacerdocio. Vamos, que no hace falta una, así no sé qué experiencia mística. Fijaos que el haber llamado vocación a la elección de Estado, porque es curioso, en el Catecismo de Trento no dice que haya vocaciones religiosas, se dice que qué criterios tiene que haber para elegir un determinado Estado. Se entiende siempre con la ayuda del Espíritu Santo, pero el mismo término vocación, como veis, daba la sensación que tendría que darse como esa experiencia mística para manifestar lo que está en el profundo de Dios y luego tú eliges aceptarlo o no aceptarlo. Dice San Pío X que, digamos, ni esa interna aspiración, ni esas invitamentis del Espíritu Santo. Sí, al que se le aparezca un ángel me parece muy bien, pero eso no es lo esencial de la vocación. Y ahora aquí viene ya. Que por el contrario, para que sea llamado por el obispo de acuerdo con lo establecido, solo se requiere que el ordenando tenga dones de naturaleza y de gracia, por aquella propiedad de vida y por aquel suficiente nivel de doctrina que permiten abrigar esperanza fundada de que el candidato podrá desempeñar rectamente el ministerio sacerdotal y guardar santamente las obligaciones que a tal ministerio corresponde. O sea que, como veis, objetiviza mucho la cuestión. Vocación quiere decir que tal persona tiene las determinadas condiciones, cualidades, tiene la recta intención, quiere servir a Dios y a la Iglesia. Obviamente tal cosa sin el Espíritu Santo no era posible, pero no hacen falta esas experiencias maravillosas de las que hablaban otros. Bien, pues terminamos ya aquí esta sesión y el próximo día comenzaremos con el capítulo que tiene que ver con el Vaticano II. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.